Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente. Nuestra idea desde Canal Origen es poder compartir con ustedes algunas herramientas de diferentes profesionales o expertos en diferentes disciplinas. Entonces hoy tenemos un ingeniero y quisiera como que arrancáramos un poco de pronto contando un poco quién es Henry y cómo Bueno, de esa ingeniería pasamos a estos temas, digamos que uno creería que son distantes. yo soy ingeniero mecánico, me incliné por la mecánica desde hace mucho tiempo. Pues sugerencia a mi papá cuando llegamos a Medellín de que estudiara un bachillerato que me pudiera brindar una oportunidad de tener un arte o un oficio para desempeñar. Entonces me gustó la mecánica. También hice la tecnología mecánica, soy ingeniero mecánico de la AFIT. Y en la tecnología mecánica conocí a la mujer que hoy en día es mi esposa y ella me llevó a estos conocimientos, ¿cierto? Con los años conocí al señor Antonio Corrales, nosotros le decimos el maestro Antonio Corrales y él nos comentó que tenía la idea de crear una universidad del conocimiento Sí. para entregar toda su experiencia. Entonces yo le dije, pues no sé cuándo lo haga, ni cuándo vaya a arrancar, ni cuándo vaya a costar, pero yo le firmo de una vez. Y así fue como en el 2011 lanzó la Escuela Metasofrología Cuántica. Estuvimos como 500 personas participando en el lanzamiento. Y cuando en el 2012 arrancó el primer semestre, nosotros estábamos ahí. Fuimos un grupo de más o menos de 8 o 10 personas. Logramos terminar la formación y nos graduamos como metasofrólogos cuánticos. Y desde esa época estoy en estos caminos. Siempre me habían quitado este tipo de conocimientos, búsquedas personales, hasta que logré llegar a esta escuela que me brindó la oportunidad de aprovechar ese conocimiento y esa experiencia que adquirí con la mecánica y lograr integrar todo este otro nuevo conocimiento desde el orden de la ciencia, porque es el enfoque que tiene la escuela. No es tanto esotérico, misterioso, sino más desde la ciencia. Para muchos seguramente será desconocido el término metasofrología, que es en términos muy sencillos. En términos sencillos, metasofrología se compone de dos palabras, metafísica y cuántica. Entonces la metafísica es lo referente al proceso de vida de las personas, qué es la vida y cómo se vive la vida de las personas. Y la cuántica tiene que ver con el ámbito de lo minúsculo, microscópico, y particularmente con el término de energía, cómo se manifiestan las energías en esa experiencia de vida de la persona. ¿Cuál es el origen de la metasofrología? Hace ser una disciplina que se ha combinado. Bueno, la metasofrología, digamos que tiene parte de algo que se llama la sofrología, que fue creada por un médico colombiano, que fue como unas técnicas o elementos de acompañamiento a las personas que están en tratamientos muy largos, porque él observó que las personas sufrían ciertos periodos de tensión, de estrés, de sufrimiento, mientras sufrían los tratamientos médicos. Entonces él así incorporó técnicas de relajación, de meditación, de yoga y otras cosas para ayudar a que las personas despejaran su atención de esa situación problemática y se relajaran un poco y permitieran que la medicina y los tratamientos obraran sobre ellos de una forma más efectiva. Entonces ya con el transcurso del año se ha venido determinando que en el componente lo que nosotros llamamos enfermedad, no solamente la parte física, digamos que la parte física de la enfermedad es una manifestación de desórdenes a otros niveles, a otros ámbitos de la personalidad, ¿cierto? Entonces, tiene que las enfermedades pueden tener origen emocional, espiritual, mental, y en la parte también de la vivencia de la relación con las demás personas. Entonces ya se habla, por ejemplo, de una nueva medicina donde ya no se aborda a la persona como un solo cuerpo, sino como una unidad de varios aspectos. Entonces, lo que busca la metasofrología es ayudar a la medicina tradicional o a la medicina alopática a que obtenga buenos resultados con la participación activa de la persona durante ese proceso. Es que la persona también se vaya conociendo a sí misma, vaya conociendo esa realidad que es su parte emocional, su parte espiritual, su parte mental, su parte energética. Hoy estábamos hablando de lo que era la encarnación del tiempo lineal como lo hemos hablado o como lo conocemos y lo percibimos, y la transformación del tiempo a partir de teorías como
la teoría de Albert Einstein y también la cuántica, porque es donde nosotros creemos que es donde debemos apelar para tratar de transformar este momento en que estamos viviendo. Bueno, el tiempo normalmente nosotros lo hemos vivido como un intangible. A partir de la teoría de Albert Einstein, este espacio que nosotros compartimos empezó a tener 4 dimensiones. De esas 4 dimensiones, pues 3 son palpables, son verificables por nosotros mismos. Pues nosotros somos capaces de, con una cinta métrica, medir la altura, el ancho y la profundidad de un objeto que nos da las relaciones espaciales. Pero desde Einstein implicó también la coordenada del tiempo, que para nosotros es un intangible. Entonces, ¿qué es el tiempo para nosotros? El tiempo para nosotros es una sucesión de eventos, de acontecimientos. Pero, ¿qué ocurre? Nosotros como personas, donde tengamos enfocada nuestra atención, va esa percepción del tiempo. Entonces, en el cotidiano, nosotros mantenemos enfocada nuestra atención en lo que nos pasó, cómo nos pasó, qué ocurrió, qué tuvimos, y nos desplazamos hacia el futuro. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? ¿Podremos? ¿No podremos? Y no estamos en el momento actual. El único momento en el tiempo que existe es este segundo que estamos hablando, esta respiración que estamos haciendo, es nuestro verdadero tiempo. Entonces podemos comparar que el tiempo es, digamos, una función que depende de donde yo estoy ubicado, percibo de él. Entonces hagamos de cuenta que estamos en una estación del metro. Entonces si pasa un metro, nosotros vemos que lo que pasa muy rápido. Pero si yo abordo el metro, abordo uno de esos vagones, la percepción mía del tiempo es distinta. Entonces es en función de lo que yo asuma en la vida, me monto al proceso de la vida, entonces mi percepción del tiempo cambia. Hoy en día decimos que el tiempo no alcanza, que el tiempo va mucho más rápido, pero nos tenemos que poner a ver realmente qué estamos haciendo nosotros durante ese transcurso del tiempo. Y vamos a ver que estamos muy desenfocados en nuestra atención y en actividades que, digamos, hoy, dadas las redes sociales, nos desenfocan nuestra atención. Entonces nos dirigimos a otras cosas que realmente no son importantes para nosotros. Se vuelven mediáticas o se vuelven de atención placentera momentánea, y entonces nos desenfoca totalmente de lo que está ocurriendo en la realidad nuestra. Entonces digamos que para tener una mejor percepción del tiempo desde el nivel de la cuántica, yo tengo que estar primero en un momento, en un sitio determinado, y ya cuando estoy ahí puedo decir que soy. Entonces es cuando yo logro estar dentro de mí en este momento particular, es que puedo empezar a tener una real percepción del tiempo. En ese sentido, lo que dice Henry, uno podría manejar o cambiar su realidad desde el aquí y el ahora, enfocándose en lo que realmente quiere. Sí, porque es que cuando nosotros logramos abordar ese vagón, entonces yo ya tengo que determinar en qué dirección voy, hacia dónde voy, qué objetivos. Pero tengo que tomar como punto de partida mi realidad en este momento para determinar qué acciones voy a hacer hacia el futuro. Entonces, eso me implica que tengo que mirar mi pasado como ya algo hecho, algo sobre lo que no puedo modificar, algo que no puedo cambiar, pero que sí puedo entender de otra manera. Nosotros sufrimos porque es que estamos apegados al pasado, haya sido lo que nosotros consideramos bueno o no tan bueno, porque ya no está. Entonces, cuando no tenemos algo que no está, y cuando nos enfocamos hacia el futuro por algo que no tenemos, digamos que tenemos en cierta forma un desarraigo, no pertenecemos a ningún lugar, a ningún momento. Entonces cuando nosotros hacemos un alto en este camino y en este momento este es mi punto cero, pues yo vuelvo a mirar mi pasado. Entonces yo tengo que entender que ese pasado fue el que me logró llevar hasta ese punto, hasta esa estación, para yo abordar ese vagón precisamente en este instante, en este momento. Entonces ahí es cuando empecemos a abordar desde la cuántica los problemas de las vivencias a nivel emocional, mental, espiritual, todo lo que ha sido nuestra experiencia de vida, para darle otra dimensión, y es entender y comprender que la vida con todas sus expectativas me llevó a ese punto, y en ese punto yo estoy tomando la conciencia
para dar un nuevo arranque y una nueva dirección. Y es entender que yo puedo tener dominio sobre mi vida, sobre los acontecimientos que van a ocurrir y hacerme sentir empoderado al respecto. Hoy estamos frente a una situación compleja que nos ha obligado a encerrarnos, de pronto a llenarnos de miedo. Y en esa medida, de acuerdo con lo que Henry nos dice, ¿qué podríamos recomendarle o decirle a la gente de cómo asumir esta realidad en la que estamos hoy o en la que cada uno está? Porque hay gente que está muy temerosa y otros que estamos más optimistas y lo vemos como una oportunidad, pero digamos para quienes de pronto lo están tomando con el miedo, ¿qué podríamos decirlo de acuerdo con lo que todo esto que nos ha dicho Henry? ¿Uno qué podría decirle a la gente? ¿Cómo manejar ese tiempo y cómo manejar esa realidad? Bueno, nosotros como especie hemos venido haciendo una actividad sobre el planeta que nos está creando como las mejores condiciones. Y es increíble cómo una guerra no ha sido capaz de parar la actividad humana, diferentes enfrentamientos no han sido capaces de parar la actividad humana. Situaciones como por ejemplo que los niños estén muriendo de desnutrición, que haya pobreza, no fue capaz de parar el mundo y decir alto, un momento, ¿qué estamos haciendo? ¿Para dónde vamos como especie? Logró hacerlo un virus, una cosa microscópica, una cosa que en sí no tiene vida propia, y ella fue capaz de parar a todo el mundo. Entonces, en este momento la oportunidad que tenemos es, oiga, lo que nosotros estamos haciendo, lo que yo estoy viviendo como persona, realmente sí es lo que yo quiero hacer, sí me está brindando las satisfacciones, los logros que yo he querido, la alegría, sí me hace sentir humano, sí me hace sentir útil, pues le da respuesta a todas mis necesidades como ser humano. Entonces este es el momento más oportuno, ¿cierto? Obviamente se genera miedo porque se nos mueve nuestro marco de referencia, nuestra zona de confort. Entonces todas esas cosas que dábamos hechas, que eran las importantes, el trabajo, la sociedad, la economía, el conocimiento, se paró en un instante. Entonces en este momento, digamos que tenemos la oportunidad de estar cada uno de nosotros con nosotros mismos, y es un momento perfecto porque va a emerger realmente lo que hay dentro de cada ser. Y no importa si lo llamamos bueno o no tan bueno, va a salir esa propia realidad que hay dentro de mí. Entonces van a salir mis frustraciones, mis derrotas, mis ambiciones, mis logros, mis satisfacciones, y hay que hacer un equilibrio, un balance, digámoslo así, en eso. Entonces es realmente, desde este punto, históricamente es un nuevo arrancar. Si todo se derrumba, la humanidad tiene que volver a arrancar desde cero. Entonces es, yo como persona, ¿cómo voy a arrancar desde cero? ¿Sí? Entonces es reconocer y saber qué tengo yo, qué elementos tengo yo, y reconocer que a nivel personal, pues básicamente yo tengo mis sentimientos, mis emociones, mis creencias y mis pensamientos para trabajar. Y es como concatenar todo eso desde aquí en ahora, en adelante, para darle cierto sentido a mi vida, para aprender cómo darle sentido a mi vida, porque es un proceso de ensayo, de error, de aprendizaje. En esto, pues a pesar de que nosotros utilizamos el término cuántico y lo cuántico te habla de maravillas, de posibles resultados, muchas veces tendemos a pensar que es mágico, que es simplemente una cosita, una fórmula, un truco y ya. No, esto es de hacer, de conocer, de percibirse a sí mismo y de entender que todo es un proceso de cambio y de transformación. La cuántica nos abre una, digamos que, variedad de posibles resultados, pero a partir del presente. Es decir, hoy yo montaba algo en las redes y les decía a las personas, hombre, no esperes milagros, porque es que los milagros cuando la gente los espera en el futuro, es decir, que pase esto pero en el futuro, que se solucione esto pero en el futuro, sino que créalos desde el presente. La cuántica nos da la posibilidad, la concepción de la cuántica en el presente nos da la posibilidad de generar nuestros posibles futuros. Sí, así es. Pero la clave, ya lo decías tú, Jorge, es que nosotros esperamos, ¿cierto? O sea, estamos determinando qué resultado queremos. La idea de la cuántica es trabajar para permitir que el resultado que deba ser se manifieste.
de acuerdo hablemoslo de correspondencia, ley, de justicia, de merecimiento, ¿cierto? Pero la idea no es aferrarnos a un resultado determinado. Entonces, si yo quiero, digamos, trabajar por mi prosperidad, es no ponerle una cifra a eso, ¿cierto? Primero que todo tengo que determinar qué es prosperidad para mí. Prosperidad para una persona determinada puede ser dinero, para otra persona puede ser un estatus social, para otra puede ser el ejercicio de su vocación, ¿cierto? Entonces lo primero es definir qué quiero para mí y eso que quiero, qué significa para mí y empezar a trabajar en función de eso. Dentro de la cuántica, básicamente se maneja el concepto del observador. ¿Qué hace el observador? El observador permite que todos los acontecimientos se desarrollen, él dirige su atención hacia un evento que quiere apreciar, pero no sabe qué es el evento que quiere apreciar, es decir, no sabe el resultado. Y en la medida de eso permite que se desarrolle todo para que al final el resultado se dé, pero la idea final no es disfrutar del resultado, la idea es disfrutar del proceso. Nosotros comparamos mucho esto como a decir que nos vamos a ir para Coveñas, ¿cierto? Entonces yo ya quiero estar en Coveñas, quiero averiguar a qué hora llegamos a Coveñas y entonces arranquemos ya porque entonces nos vamos a demorar. Y mi objetivo es estar ya en Coveñas, mientras que otra persona se anima y dice, listo, arranquemos, vamos en Santa Rosa, hombre, paremos a tomarnos un chocolatito con un pan de queso, y yo estoy afanando, no, hagámosle porque hay que estar en Coveñas, ¿cierto? Entonces eso genera una vivencia en mí, que llegamos a Coveñas y yo ya llego agotado, llego cansado por ese nivel de exigencia y de estrés que quiero obtener ya el estar en Coveñas aquí, mientras que la otra persona llega relajada, llega descansada, y simplemente llega y se mete al mar. Yo llego tan cansado que no tengo oportunidad de meterme al mar. Entonces, comparamos la cuántica con eso. La cuántica es un viaje. Es empezar a experimentar y ensayar esto, cómo funciona, cómo lo puedo hacer mejor. Pero la idea es quitar la atención del resultado final. En cuántica no interesa el resultado final. Si yo quiero trabajar mi tiempo desde la cuántica, quiero ver resultados y quiero enfocarme en lo que yo deseo, yo debo en este momento tomar mi realidad y no buscar cómo modificarla, sino proyectar lo que quiero, o tengo que trabajar lo que venía hasta este momento trabajando en mi realidad. No sé si logro explicarme, porque de pronto puedo tener bloqueos que no permitan que mi realidad futura se pueda materializar. Bueno, muchos de nosotros hemos construido una realidad propia, pero desde lo que viene de afuera. Desde la cuántica debemos empezar a trabajar desde lo adentro. En cuántica se habla de 4 fuerzas fundamentales. Esas fuerzas fundamentales se manifiestan en mí como mis sentimientos, mis emociones, mis creencias y mis pensamientos. Lo que yo puedo abordar inmediatamente es mis pensamientos. Entonces yo tengo que hacer un alto en mi vida y bueno, ¿qué estoy pensando en este momento? ¿Y yo por qué estoy pensando eso? Y eso que yo estoy pensando determina en cierta forma lo que yo estoy viviendo afuera. Y si yo quiero tener otra realidad, ¿será que si cambio mis pensamientos tienen alguna influencia sobre ese exterior? Y vamos a encontrar que sí, porque cuando yo empiezo a hacer ese ejercicio, yo encuentro que mi realidad está determinada por mis pensamientos. Entonces, si mi pensamiento es un pensamiento de derrotismo, todo me puede afuera. Y voy a comprobar que todo me puede afuera, que no soy capaz con el trabajo, que no puedo con mi relación, que no puedo con la sociedad, que no puedo con mi economía. Si mi necesidad es de miedo, si mis pensamientos son de temor, de miedo, me voy a dar cuenta que afuera me da miedo enfrentar la vida. Entonces no me voy a permitir lograr cosas porque me da miedo fracasar, me da miedo las consecuencias, me da miedo el que van a pensar de mí, el que van a decir. Entonces lo primero que tenemos que determinar es, bueno, yo qué estoy pensando en este momento. Y eso que estoy pensando me ayuda a ser un mejor yo. Y ese mejor yo sí me gusta o quiero construir otro yo. Entonces, si yo logro entender mi proceso de pensamiento, me voy a dar cuenta que ese proceso de pensamiento está soportado en mis emociones. Pensamientos y emociones generan sobre mí un estado de ánimo. Entonces, de acuerdo a cómo esté ese estado de ánimo, estoy afrontando yo la vida. Pero ese estado de ánimo está sustentado por las creencias. Y eso es un círculo vicioso. Porque lo que yo pienso le da una orden a mi cerebro, genera una consecuencia bioquímica que llega a mis glándulas y la orden que reciben esas glándulas es segreguen hormonas para. Entonces, si hay temor,
se segregan hormonas para afrontar ese temor. Y yo en el temor tengo que hacer dos acciones. O salgo corriendo para protegerme, o afronto, peleo, lucho, pero normalmente como personas no lo hacemos, nos quedamos quietos, nos quedamos con ese miedo. Entonces eso se vuelve una carga bioquímica, entonces el cuerpo siente más temor, llega al pensamiento de más temor, el cerebro reacciona, entonces se vuelve un círculo vicioso. Entonces, ¿yo por qué siento temor? Eso está sustentado en una creencia, en una experiencia que me pasó, que me recuerda que algo que veo, que siento, que vuelo, me recuerda esa sensación de que viví, entonces se vuelve a despertar ese temor en mí. Entonces eso es un círculo vicioso. Desde mi experiencia, y Jorge lo comparto contigo y con quienes nos están siguiendo y nos están escuchando, cuando yo empecé a trabajar este tipo de cosas de programación neurolingüística, nuestro primer ejercicio fue ser consciente de lo que estábamos pensando. Creo que una recomendación, digamos, para quienes nos siguen podría ser empezar a ser conscientes de lo que estamos pensando e ir cambiando o volteando esos pensamientos en positivo. Sí, hay que ir mirando la correlación de lo que yo estoy pensando y lo que hay en realidad en mi vida y ser capaces de determinar, hombre, lo que yo estoy pensando, cómo se refleja en relación con mi trabajo, con mi familia, con mi sociedad, con mi economía. Y decir, hombre, yo quiero ser diferente en este sentido, entonces empezar a pensar, a sentir y a vivir desde esa nueva perspectiva que se quiere. Mi abuela decía, mijo, aunque el alma llore, empiece a reír, que la risa de la boca llega al corazón y lo van a calentar y lo va a animar y lo va a poner alegre, y eso es así. Entonces, si yo estoy en una situación digamos, de frustración, y yo quiero ser una persona exitosa, entonces tengo que empezar a sentir, a pensar que soy una persona exitosa y a vivirlo desde ya, pero que no se quede en el pensamiento, se requiere una acción. Si yo quiero ser exitoso es en qué quiero ser exitoso, qué camino requiero conocer, porque eso no es simplemente que me va a bajar la luz del cielo y me va a iluminar y yo voy a ser exitoso, no, yo lo requiero conocer, requiero hacer un camino, y para ese camino tengo que conocer mis talentos, mis dificultades, lo que llamamos una matriz DOFA, fortalezas, amenazas, debilidades, oportunidades. Decir, bueno, yo soy y a dónde quiero llegar. Entonces, por eso es que es tan importante el conocimiento interior. Muchas veces podemos desear lo que no queremos ni conviene para nosotros, solamente por la envidia. Exacto, y la vida te va ajustando también en ese sentido. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer ese proceso de mirar qué estoy pensando, qué realidad estoy viviendo y cuáles son los estados de ánimos que hay en mí, esos estados de ánimo están sustentados en unas emociones. Entonces yo tengo que conocer cuáles son mis emociones de base, son mis herramientas. Entonces, si yo tengo, digamos, una rabia contra mi mamá, es malo odiar a padre y madre, es un pecado capital, pero es mi realidad. Hay un nivel de experiencia, de vivencia que me llevó a eso, a ese nivel de experiencia. Pero cuando yo la empiezo a aceptar y vamos a mirar qué pasó, entonces yo voy a mirar que desde esta perspectiva, la experiencia que yo viví con mi mamá, se vivió desde, por decirlo algo, desde el nivel de amor que ella tenía por mí, porque ella hizo esa experiencia mucho más suave para mí. Hoy en día no podemos castigar físicamente a los chicos, no los podemos corregir, no les podemos dar normas, no les podemos dar límite, porque eso es ir en contra de su libre desarrollo. Pero gracias a los correazos que me dio mi mamá, ella me entendió que las acciones en la vida tienen una consecuencia, ¿cierto? Y entonces ella me dio un norte y ella desde su amor lo hizo mucho más suave, porque si yo miro su historia, a ella le dieron con un palo físicamente y con un zurriago físicamente. Entonces yo entiendo que ella lo hizo más suave para mí. Entonces yo ya empiezo a entender que mi reacción de ser humano es me sentí agredido, me dolió, entonces generé una reacción de rechazo contra ella, que la manifesté en rencor o en odio. Pero cuando yo hago esa conciliación, entonces yo acepto esa experiencia y digamos, estoy sanando mi pasado. Ahora entiendo lo que hiciste, madre, y te lo agradezco, ¿cierto? No es fácil para muchas personas, se requiere un proceso muy largo, pero en cierta forma debemos llegar allá. Pero eso también hace bloqueos en la cuántica, es decir, el no solucionar ese tipo de energías bloqueadas y estancadas. He escuchado a personas cuando hablan desde la cuántica también que la madre y el padre están relacionados con la abundancia y la prosperidad en primer grado, porque la madre es la que le provee al hijo todo en los primeros años de vida y es la que le da y le brinda todo lo que el niño necesita, y que cuando tenemos ese bloqueo
a veces no somos conscientes o no podemos expresar nuestro 100% del potencial de abundancia que traemos. Eso tiene, digamos, cierta validez, pero desde la cuántica lo podemos resolver así, ¿cierto? Ya, desde una vez, o sea, yo concilio con mi pasado, porque desde la cuántica presente, pasado y futuro están en el mismo punto, son uno solo, depende de dónde me ubico, y lo puedo hacer supremamente rápido. Entonces yo puedo, digamos, sanar mi pasado en ese sentido para permitir que mi flujo de energía siga en el orden que corresponde, porque es digamos, como que nosotros estamos andando con una maleta, entonces yo ingreso al vagón del metro, suelto la maleta, entonces me estoy dando cuenta que es una maleta muy pesada, entonces tengo que mirar qué estoy llevando en esa maleta, y me doy cuenta que todo eso que llevo en esa maleta ya no lo necesito, no me sirve para nada, porque son experiencias, son recuerdos, vivencias de momentos muy agradables como de momentos no tan agradables, pero que ya pasaron, ya no están. Entonces, yo tengo que ubicarme en esta nueva realidad como un nuevo ser. Nosotros estamos viviendo un cambio dimensional que se viene dando desde 2012, pues había sido predicho, pero a nivel de energía y de conciencia, esto está evolucionando demasiado rápido. Entonces ya, como seres, tenemos la capacidad de llegar y sanar, no anclarme en ese proceso que tengo con la madre y sufrir, no, yo tengo que llegar a resolverlo rápidamente. De la cuántica lo que pretende es entregar herramientas para hacer eso muy rápido. ¿Qué hay, Matilde? Hablando de ese tipo de cosas, de lo que estamos hablando, que a veces tenemos situaciones muy difíciles, unas más que otros, también hay que tener en cuenta o revisar el tema de la misión, porque cada uno de esos acontecimientos también que nos ocurren, por algo ocurren y también nos dejan enseñanzas, aprendizajes y situaciones difíciles, por ejemplo, nos pueden dar fortaleza para enfrentar otras situaciones todavía más difíciles o para utilizar esas herramientas que utilizamos cuando estábamos en esa situación en otras situaciones. Es decir, todo eso que nos pasa que de pronto no entendemos y que es doloroso también nos enseña y nos da lecciones para continuar en nuestra vida y hace parte del camino. Cuando lo abordamos así se hace mucho más fácil, ¿cierto? Porque una cosa es que nosotros sufrimos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos recordando un dolor. El dolor no está ahí, la experiencia no está, pero estamos recordando el momento y lo que estamos es actualizándolo, trayéndolo al presente. Entonces estamos viviendo una fantasía. Entonces cuando nosotros abordamos eso, por eso hablaba yo de cuando yo volteo a mirar mi pasado, lo voy a empezar a ver con gratitud porque me trajo a este punto, con amor porque voy a entender qué fue lo mejor que pudo ocurrir para mí, porque si no, ¿qué otros caminos hubiera yo debido recorrer para llegar al mismo punto? Entonces puedo dar por sentado que ese fue el mejor camino que pude recorrer, era mi mejor elección en ese momento. Entonces me va a quitar de encima una serie de juicios, que por qué lo hice, que si hubiera hecho mejor aquello, que si me hubiera elegido aquella otra cosa, simplemente. Y es lo que tú dices, eso me brinda experiencias, eso lo comparamos nosotros mucho como cuando fuimos a coger una rosa, nos pareció muy hermosa, pero nadie nos dijo, tienen espinas, y nos chuzamos, ¿cierto? Entonces dolió, sangró, alguien vino y me quitó la espina, pero me siguió doliendo, me di cuenta que quedó una punta de espina ahí y hubo que sacarla y fue doloroso. Pero esa experiencia me enseñó que la rosa es bella, que se puede disfrutar, pero hay que tener cuidado, hay que saber cómo hacerlo, cómo cogerla. Entonces en la vida nuestras emociones nos van a conducir a eso. ¿Qué quieres? ¿Lo vas a disfrutar? Listo, pero ¿cómo lo vas a hacer? Entonces es a partir de ahí que podemos empezar a aprender a ejercer un aprendizaje que hemos adquirido. Esta experiencia que estamos viviendo tiene un componente de incertidumbre mayor al que nosotros podemos tener de certidumbre. Es decir, no sabemos cuándo vamos a tener un cese de una cuarentena, no sabemos en qué nivel estamos realmente frente a los posibles contagios y mucho menos tenemos, digamos, la consideración del alcance. Sabemos que va a poder ser muy grande, pero el alcance de lo que va a ser la situación económica a futuro, la transformación económica a futuro. Son temas muy importantes para las personas, la libertad, la libre movilidad, el empresarismo y la productividad. ¿Cómo podemos en este momento trabajarlo? Yo me tengo que levantar todos los días con la mejor energía, con el mayor positivismo, pero ¿cómo podemos decirle a la gente, hombre, pero trabaje en este momento lo que usted quiere ver
materializado en los siguientes días. Hoy trabaje usted lo que usted quiere ver como resultado final de esta experiencia, cómo se ve esa experiencia final tuya. Y creo que los resultados de cada uno serán diferentes, precisamente por lo que tú decías. Unos tienen más miedo, otros tenemos más miedo, unos tienen mayor expectativa de cualquier cosa puede pasar, otros tal vez estamos más cerrados y más aferrados a lo que están renunciando apenas en este momento. ¿Cómo podemos trabajarlo de una manera práctica en este momento? Bueno, lo mejor es que en este momento no hay mucho para hacer, ¿cierto? Dadas las condiciones que tenemos de restricción de movilidad, de actividad. Entonces la pregunta es, si yo pudiera estar haciendo lo que realmente quisiera, ¿qué sería lo que estaría haciendo? ¿Y por qué no lo he hecho? Entonces me voy a dar cuenta que una serie de roles que venía desempeñando no me brindaron esa satisfacción. Entonces, yo si tuviera que redirigir mi vida, es hacia dónde la redirijo. Entonces es el empleo o el ejercicio de la vocación que estoy haciendo, si me satisface, si es realmente mi vocación, o yo llegué a ser ingeniero mecánico porque mi papá me dijo, pues yo tengo la ventaja que lo disfruto y lo gozo, pero hay muchas otras personas que fueron una profesión porque tenían que ser eso, porque en la casa no les pagaban para más, ¿cierto? Algunas otras personas están en una actividad a la que llegaron porque, hombre, en eso fue lo que le dieron la primera oportunidad de trabajar. Ahí le abrieron la puerta a ingresar a la vida laboral y se quedaron ahí, ¿cierto? Entonces a partir de eso, hombre, si yo pudiera hacer lo que realmente quisiera en mi vida, ¿qué estaría haciendo? ¿Y cómo lo estaría haciendo? Entonces es empezar a revalorar la vida y lo que se hace a partir de ahora en adelante, porque es que te puedes morir en 14 días. Entonces, hagamos la cuenta, si tienes 14 días, ¿qué vas a hacer? En esa parte, las personas que están en situación de cáncer nos dan unas enseñanzas maravillosas, porque pues, hombre, todos nos vamos a morir, pero es muy diferente que te digan, te vas a morir en 1 año, en 6 meses, en 3 meses. Entonces, hay que aprovechar ese tiempo para hacerlo lo mejor que tenemos, y atrevámonos a hacer, rompamos el miedo. Pues, ¿qué va a pasar? Ya lo más malo pasó, pues no hay actividad económica, lo económico está incierto, no está asegurado, no está dado, lo social tampoco está dado. Pues hombre, atrevámonos a hacer cambios desde el nivel personal. Entonces, proyectos de emprendimiento donde personas se han sumado, hombre, que los médicos necesitan esta cosa. Entonces hay un proceso de reconversión de la producción hacia las cosas que ya vamos viendo que es más importante. Hombre, es más importante tener a los médicos, al personal médico bien dotado, a las personas del aseo bien dotadas, protegidas, y nos estamos dando cuenta que una serie de oficios que dábamos por hechos, por supuestos que no valorábamos, son los que realmente están funcionando, son los que nos están haciendo la vida más llevadera. Entonces, ¿cómo va a hacer mi vida más llevadera desde este proyecto, desde mi punto de arranque cero? Hombre, ¿qué me voy a tratar de hacer? Y no estoy diciendo que yo voy a dejar de ser ingeniero de aquí al 26 de abril. Hombre, si yo quiero dejar esa parte, ¿cómo lo voy a hacer? Hay que crear un programa, no se trata de ir y renunciar de una vez, sino, hombre, mi proyecto, ¿sí? Porque pues podemos tener el mejor empleo del mundo en cuanto a ingresos, en cuanto a estatus, en cuanto a reconocimiento, pero no me hace feliz. El caso de una persona, un alto dirigente de una de las empresas más grandes de Colombia, y el hombre, la persona iba a cita porque no se sentía satisfecho. Entonces, en una de esas sesiones, hombre, ¿a usted qué le gusta hacer? Hombre, a mí me gusta trabajar con palitos. ¿Cómo así? No, es que a mí me gusta hacer cosas con madera. Ah, bueno, y ya tomó clases de carpintería, de ebanistería. No, ¿y por qué no lo hace? Ah, ¿que dónde? El SENA, no, que el horario ya. Allí hay en tal parte hay un taller que dan clases de ebanistería. Y al tiempo, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está, hombre? No, yo renuncié. ¿Cómo así? ¿Y qué pasó? Hombre, es que los palitos me estaban quedando tan bonitos que la gente los estaba comprando. Entonces empecé mi negocio de palitos. Entonces la persona se dedicó a hacer una empresa para hacer artículos de madera y él decía, no me gano lo que me ganaba, pero estoy más satisfecho, tengo más tiempo para mí, estoy más contento. Entonces desde ese orden de ideas, ¿qué es lo que realmente me hace feliz a mí? O sea, es decir, si yo fuera un niño, ¿con qué me gustaría estar jugando en este momento? Entonces yo, por ejemplo, tengo la bendición de que a mí me gusta jugar con la mecánica. Pues me divierto tanto y tengo la ventaja de que me pagan por eso, pero no todas las personas tienen esa oportunidad. Mencionaste ahorita el tema del miedo.
porque es que el miedo nos paraliza, nos envuelve en esa misma situación, seguimos viendo lo negro. ¿Cómo manejar ese tema del miedo? Porque finalmente esto también es una oportunidad, como ya lo dijiste, para reinventarnos, para volver a lo que queremos hacer, a lo que realmente queremos hacer, pero también mucha gente también lo sentirá, pero siente miedo incluso de salir, de moverse, le da miedo todo. ¿Cómo manejar ese miedo? Porque es que el miedo nos paraliza. Exacto, es entender que el miedo es un aliado nuestro. El miedo está ahí al lado para ayudarme, para protegerme. Es aprender que es que el que determina qué hace el miedo soy yo, no es el miedo el que determina qué es lo que yo hago, porque nosotros nos dejamos paralizar por esa sensación de miedo, ¿cierto? Entonces, si yo voy a cruzar una calle, el miedo me dice, hombre, observa el semáforo, si hay semáforo, observa a la derecha, observa a la izquierda, ¿puedes cruzar? Cruza. Si no puedes cruzar, espera un momentico. Si estás cruzando y ves que viene otro vehículo, hay que acelerar o te devuelves. Terminas de pasar o te devuelves. Entonces es aprender a entender, hombre, y no va a pasar nada malo si yo me atrevo a hacer algo. Es decir, lo peor que puede pasar es que me morí, ¿cierto? Pero mientras llegue ese momento puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? Las personas que me aman no se van a ir por eso que yo estoy haciendo. Y si se van es porque ya no les correspondía estar ahí en eso, en esa nueva faceta. Es la idea es, hombre, me la voy a jugar el todo por el todo. Tengo 14 días para jugármela. Y voy a jugar esa a ganar. Yo no me voy a arriesgar a ver si gano un poquito o si pierdo. No, yo voy a jugármela es por ganar. Entonces en esta época, en este momento preciso que estamos es donde nosotros decimos, aquí va a salir lo verdaderamente que hay dentro del ser humano. Sea bueno o no tan bueno, va a salir realmente lo que hay, pero las personas necesitan tomar una decisión, ¿cierto? Y estamos viendo que afuera, pues hay muchas personas que están en pánico, que salen a la calle, porque dependen desde afuera para su realidad, porque no se han dado cuenta de la realidad que hay dentro de ellos, ¿cierto? Pero es, hombre, yo dependo de mí exclusivamente, y si yo dependo exclusivamente de mí, ¿qué voy a hacer? Como lo decíamos, no es que se rompan las leyes de la física, sino que se superan unas a otras. Hay un ejemplo, por ejemplo, muy bonito y es, dos semillas tienen dos granos de semilla tienen la misma ley de gravedad que las impulsa a estar contra la Tierra, pero una de ellas logra brotar y germina una flor, florece, y eso no fue que perdiera la ley de la gravedad, sino al contrario, la supera otra función que tiene también de la fotosíntesis, ¿cierto? Entonces, en esa posibilidad y con la experiencia que tú has tenido, se pueden, como lo decimos nosotros, operar milagros, lo que la gente llama milagros a partir de la cuántica y de trabajar el tiempo en la cuántica. Sí, se pueden realizar milagros, porque es que nosotros hasta el momento hemos concebido que la física cuántica está aparte de la física clásica. Pero es que la física clásica está inmersa dentro de la física cuántica, porque es que lo que nosotros vemos como física clásica es resultado de la física cuántica. Pero el problema es cuando nosotros nos sometemos a los determinismos, ¿sí? De que es que lo cuántico no se puede aplicar a lo físico, ponemos una barrera, nosotros la hemos puesto. Pero si yo me permito quitar esa barrera y me permito asombrarme al ver lo que ocurre en la realidad cuando yo lo empiezo a mirar desde la perspectiva cuántica, y me voy a dar cuenta que sí tiene consecuencias, ¿cierto? Consecuencias, por ejemplo, una cosa tan maravillosa como el planeta se ha recuperado en tan pocos días, tan rápido, de todo el proceso que venía haciendo el hombre. Consecuencias, por ejemplo, los niveles de mediciones sismográficas se han reducido bastante gracias a que paró la actividad humana. Es decir, ¿qué impacto generamos nosotros sobre la sismología del planeta? Sobre la mecánica, las placas tectónicas. Que se paró la actividad humana, la Tierra descansa. La naturaleza está regresando. Hace poco mandaban una imagen de las aguas del río Medellín totalmente cristalinas. ¿Cuándo habíamos visto eso nosotros? Nunca. Los animales están regresando, están empezando a aparecer. La naturaleza dice, mire que es que esto se hace así. Pero a la naturaleza no se tomó 200 años para volver a que los pavos reales volvieran a las calles de España, o que los zorros empezaran a aparecer en la ciudad. No, eso fue en cuestión de 15 días. Entonces, a nivel esto es inmediatamente. Si nosotros soltamos el ansia al resultado y dejamos que todo opere libremente, los resultados son maravillosos. Entonces, en ese orden de ideas, a una persona
si logra conectar con su propia realidad, con lo que quiere, obra milagros y es capaz de pararse de una cama donde ya está agonizando. Pues, y hemos tenido relatos y evidencias de ese tipo, o personas como esta que cambian su realidad de un día para otro, que se da cuenta que hay algo más que le brinda el nivel de satisfacción que lo que él pensaba. Nos dicen acá que estamos teniendo la oportunidad de tener la libertad que tanto pedimos desde nuestro doble cuántico. Hemos pedido todo el tiempo libertad, que nos liberen de muchas opresiones, del tiempo de que no nos alcanza y todo eso. Y en este momento tenemos la libertad de poder ser esos seres descansados en su casa, tratando de transformar y crear su propia realidad, pero no aprendimos cómo hacerlo. Exacto, porque es que siempre estuvimos esperando que nos dieran el truco, que nos dieran el ritual, que nos dieran el símbolo, ¿cierto? Y esto es, yo les dije, es el viaje, es permitirnos soltar y liberar todo ese potencial, es empezar a confiar en que, hombre, el resultado que yo quiero es posible. ¿Cómo lo voy a lograr? Voy a empezar a ensayar. ¿Cuáles son las claves? Pues para eso están todos los terapeutas, para orientar, para guiar, acompañar y proteger a las personas en ese tipo de cosas, porque es que esto es más fácil decirlo, pues es maravilloso, pero vaya, hágalo. Uno a nivel personal, uno necesita una guía, una orientación que lo vaya acompañando en ese camino para empezar porque es que es muy difícil lo que tú decías, hombre, que controle su miedo, que aprovechelo, pero ¿cómo carajo lo hago yo todos los días? Ahí es donde entramos nosotros los terapeutas en ese orden de ideas, ¿cierto? Demostrar cuáles son todas las posibilidades, porque no hay nada determinado, simplemente nosotros mostramos son posibilidades, ¿cuál quieres escoger tú? Aquí pon la moneda, baja la palanca, hunde el botón y ya. Aquí una seguidora en Facebook nos dice, es necesario ser conscientes, Luz Estela Zuluaga, es necesario ser conscientes de la situación personal actual, cualquiera que ella sea. Eso es fundamental, ese es el punto de partida, ese es mi momento cero, ese es estar. O sea, ¿dónde estoy? Estoy aquí, en este cuerpo, en esta experiencia, en esta vivencia. Y cuando ya empiezo a determinar todo eso, puedo empezar a ser quién está viviendo la experiencia. Entonces es simplemente yo a asumir todo, pero lo asumo sin calificación, sin juicio, sin condena, no. Lo asumo como una realidad y que en este momento no puedo cambiar y tratar de cambiarla, no lo voy a negar, no la voy a rechazar, simplemente la acepto. Hombre, que fracase mi plan de estudios, que fracase mi proyecto de empresa, que logre el éxito en eso que menos pensaba, hombre, con todos. Es como hacer un inventario total, hombre, vamos a hacer un inventario general y cómo están las cosas y a partir de ahí decir bueno, con todo esto que yo llevo, ¿para dónde voy a arrancar? Y me dar cuenta, lo que hablamos ahora de la maleta, que mucho de eso que tengo de inventario es un equipaje que ya no necesito, ¿cierto? Está lleno de los zapaticos cuando yo tenía 2 años, que a mi mamá le gustaban y que tenía la foto, pero hombre, yo soy un hombre de 50 y pico de años, ya esos zapatos no me sirven, eso hay que botarlo, hay que soltarlo. Entonces hay muchas cosas en ese nivel de experiencia que hay que decir, hombre, ya no me sirven, lo suelto. Y es decir, hombre, lo que yo he vivido hasta ahora ha sido una realidad que voy a cambiar para empezar a vivir desde mí, porque entonces yo venía viviendo por mi papá, por mi mamá, por mi abuelo, por la religión, por la educación, por la sociedad, por la economía. No, voy a empezar a vivir desde mí. Y es que hay también un asunto de creencias, es decir, estamos llenos de creencias de que porque mi familia hizo esto, yo debo hacer esto, porque mi papá o mi familia, mi abuelo fue alcohólico, entonces yo también. Es como si todos estuviéramos condenados a X o Y, y eso realmente no es posible. O sea, es posible cambiar, no necesariamente tenemos que seguir esas creencias. Sí, porque es que nosotros en este momento lo que estamos viendo nos están diciendo, hombre, vive lo que usted quiere vivir, ya lo de su familia, de todo eso que hay hacia atrás ya lo vio, empiece a determinar qué quiere empezar a vivir para usted de aquí en adelante y hágalo, y es soltar la responsabilidad, es que yo soy el hijo, yo no soy el papá, yo no soy la mamá, ¿cierto? Entonces es asumir ese rol que desempeño dentro de la familia, pero a partir de ahí es decir, independiente de que yo sea hijo, que sea hermano, que sea esposo, que sea tío, que lo que sea, yo soy yo, qué quiero yo y cómo lo voy a vivir. Si no has hecho el trabajo consciente, lo digo pues para que me corrijan si de pronto y
y nuestro invitado Henry, si no has hecho de manera consciente el trabajo de saber en dónde debes, digamos, tener atención en tu vida, vas a regresar al mismo enredo en el que te soltaste hace 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, 10, 12 semanas pueden pasar. Vas a poder quejar y lo vas a tener que ir con los resultados que los otros crearon. Entonces, no vas a poder tener una oportunidad diferente que esta. Según nos hace otra pregunta, Juan Carlos nos dice, según lo que dice Matilde, no hay que creer en el karma o en las ataduras generacionales, o sí debemos tener en cuenta precisamente esa información de las ataduras generacionales para hacer qué, Henry. Bueno, esa pregunta es muy buena, y es porque anteriormente yo hablé de que está habiendo un cambio de conciencia, ¿cierto? Anteriormente eso que hablábamos del karma, de lo transgeneracional y eso, era un camino que nosotros recorríamos para hacerlo. Ya hoy lo que me está diciendo, no, eso es demasiado demorado, pues no lo hicimos como lo deberíamos haber hecho, ¿cierto? No lo damos desde la perspectiva, entonces vamos a soltarlo y vamos a abordarlo ya desde la propia realidad. Entonces eso que forma parte de lo generacional y todo eso, yo lo puedo soltar, y es la invitación a que soltemos, sin juzgar, sin calificar. Me sacó de Instagram, sin juzgar, sin calificar, ¿cierto? Simplemente soltémoslo y demos gracias por ese camino, porque es que hombre, si fue doloroso, no nos gustó, hubiéramos preferido que fuera diferente, pero eso nos trajo al punto en que estamos en este momento. Nos dimos cuenta que nos enredamos mucho con eso, ¿cierto? Entonces es listo, eso formó parte de mi experiencia, pero no, lo voy a soltar. Es decir, estabas haciendo una carrera y en este momento te diste cuenta que no, tú no querías ser ese tipo de profesional. Independiente si te falta una semana para terminar los 11 semestres o te faltan 3 semestres, independiente, tienes la oportunidad de parar y decir, no, es que yo realmente lo que quiero estudiar es esto, y soltar eso, ¿cierto? No es negarlo, no es pelear, eso formó parte de nuestra vivencia, pero es, hombre, yo quiero ser diferente, entonces voy a soltar. Entonces entrego todo eso que yo venía cargando, esa maleta, que la voy a soltar y la dejo ahí donde la solté, porque el universo se va a encargar de eso, no me tengo que preocupar, por eso la puedo soltar libremente, la dejo en gratitud, para que el universo resuelva en esa parte lo que hablaba Matilde ahora de las creencias, ¿cierto? Desde el concepto que yo tenga de universo, de creador, de padre, generador, de gestor, de fuente, de Dios, que se encargue de eso, entonces lo suelto, sin culpa, sin pesar y sin responsabilidad. Mati, ¿tenías algo para...? Sí, un aporte de Paula Silva nos dice, es importante saber en qué momento se toma la decisión para uno mismo y no vivir por lo que otros esperan de uno. No se trata de tirar todo al traste, ¿cierto? Sino mirar desde el punto de vista en que yo estoy, hacia dónde me quiero dirigir con todo eso que tengo yo como realidad, ¿cierto? Y empezar a resolver de ahí. Entonces, yo creo que, Jorge, ya nos queda más o menos 5 minutos y medio. Yo quisiera que Henry nos diera, sé que es difícil, pero para concretarlo, 3 herramientas o 3 sugerencias o 3 posibilidades u opciones que le podamos dar a quienes nos están siguiendo y nos están escuchando frente a qué hacer en este momento en el que estamos de cuarentena, de encierro, como 3 opciones para que ellos hagan o pongan en práctica. Bueno, la primera es asumir la realidad que estoy viviendo en este momento, ¿cierto? Y ver lo que es como consecuencia de un camino que he estado recorriendo, ¿listo? Y es hacerme responsable de eso, y hacerlo responsable desde la gratitud y desde el amor y desde el desapego. Es decir, que desde aquí en este momento en adelante yo me hago responsable de mi propia vida, de mi propio direccionamiento, y es cómo lo voy a hacer, y hacerlo con todas las dudas del caso, con todos los temores, con todos los miedos, pero sabiendo que en mí está todo lo que necesito para hacer ese recorrido, ese nuevo camino que voy a emprender a hacer. Y es abrirme a obtener muy buenos resultados. No es
hay miedo de que va a ocurrir algo malo, es abrirse la posibilidad de que cosas lindas van a empezar a ocurrir y van a empezar a acontecer y a llegar. Entonces, básicamente es asumir, hacerse responsable y empezar a caminar. Y eso, sobre todo, no hacerlo solo. Siempre hay que buscar ayuda. Y la ayuda está ahí, junto a los seres queridos, a mi familia, como preguntaba Paula ahora, junto a toda mi realidad. No es desligarme ni romper con esa realidad, es cómo vamos a caminar todos, porque en la medida que yo empiece a caminar en ese nuevo camino, voy a ayudar a que los demás empiecen a caminar. Es como cuando hablamos del amor, porque esa es la otra herramienta fundamental. Me tengo que empezar a hacer pasos, pero desde el amor hacia mí mismo. Y amarme a mí mismo no es desde el plan egoísta, ¿sí? Cuando yo fui encarnado, antes de ser encarnado fui pensado, y cuando fui pensado se me dotó de todo lo necesario para venir aquí, con un propósito. Entonces yo como cristiano, yo soy creyente, yo creo en que fui generado y gestado con un propósito divino y en un plan de amor, entonces vengo con una dotación de amor. Pero ese amor es para mí mismo, yo me tengo que sentir amado y tener la concepción de que mi propósito de vida es fundamental, aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo conozca, es fundamental para todos. Entonces es necesario que yo esté aquí. Y cuando hablo de entregarme ese amor hacia mí mismo, es sentirme amado desde ese concepto que yo tenga. Origen, cosmos, generador, Padre, Dios, ¿cierto? Y ese amor es exclusivamente para mí. Entonces sentirme valioso, sentirme necesario y sentir que si yo me amo a mí mismo, no estoy dejando de amar a los demás. Cuando yo me empiezo a amar a mí mismo, empiezo a descubrir otra realidad de lo que yo llamo el amor hacia los demás. Y voy a empezar a percibir el amor que ellos tienen hacia mí. Porque cuando yo no me amo a mí, a pesar de yo tener una familia a mi alrededor, me puedo sentir un ser sin amor. ¿Por qué? Porque no tengo esa vivencia experiencial hacia mí mismo, de entregarme ese amor que es hacia mí mismo, entonces no puedo percibir el amor que tienen los demás hacia mí. Y los demás van a empezar a sentir que yo los amo más, porque van a empezar a ver esa vibración del amor propio en mí. Cuando yo asumo todo desde el amor propio, me veo capaz, me veo fuerte, me veo seguro, reconociendo todas mis limitaciones, pero que soy capaz de realizar ese propósito que yo quiero establecer para mí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recordemos, hay que mirar bien qué estamos pensando, qué queremos o qué vamos a hacer, qué podemos empezar a hacer desde ya para cuando todo esto se resuelva. Y bueno, pensar positivamente, esa es la clave. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero poder haber aportado un poquito de luz en la vida de cada una de las personas que participaron en esta conferencia y de los que vayan a escuchar en el futuro.